Hoy vamos a hablar sobre cómo se ve una aplicación serverless. El término serverless se está volviendo muy popular en estos últimos meses, sobre todo porque muchas empresas están empezando a adoptar esta nueva forma de desarrollar aplicaciones o sitios web en las cuales pues tratan de reducir a lo máximo el uso de servidores de forma manual. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona una aplicación serverless a modo de diagrama o de arquitectura, para poder ver la diferencia, por ejemplo, de cómo despachar un sitio web tradicional o una aplicación web tradicional a una aplicación web basada en serverless. Lo primero que quiero hacerles notar es que la arquitectura que les voy a presentar trata de simplificar en general cómo funciona pues un aplicativo web. No está tan detallada y tampoco quiere decir que a fuerzas tiene que ser así. Hay muchísimos componentes que interactúan entre una aplicación web hoy en día. Entonces yo trato de simplificarlo para que podamos entender en conjunto la forma más fácil de crear una aplicación serverless. Sin embargo, no significa que sea la única y puede haber muchos mejores modelos o arquitecturas para representarla. Empecemos por el modelo tradicional. Recordemos cómo creamos una aplicación web tradicional. Por ejemplo, imaginemos que vamos a crear la competencia de Netflix, un servicio de streaming el cual entregue pues contenido multimedia, ya sea por ejemplo videos o pueden ser series, películas, etcétera. Tradicionalmente lo que hacemos es construir una aplicación monolítica. Una aplicación monolítica consta de tres elementos básicos. Uno es tu servidor web, el cual va a despachar tu sitio web, va a hacer las operaciones, va a mandar a llamar a tu base de datos o a algunos otros servidores con servicios. El segundo componente es propiamente tu base de datos, el cual ahí vas a tener toda la información, ya sea de tus usuarios, de las películas, de las transacciones, etc. Tu servidor web va a hacer las consultas a tu base de datos y si tu servidor web necesita cargar o hacer solicitudes adicionales, pues a lo mejor ahí ya tenemos el tercer componente que puede ser un servidor para almacenamiento. Aquí a lo mejor tenemos las películas en diferentes resoluciones, ¿no? Para poder compartirlas y mostrárselas al usuario. Entonces, realmente el flujo de conectividad desde que el usuario manda llamar a un sitio web, pues es bastante sencillo, es lineal. Es decir, todo recae en tu servidor web y el servidor web, dependiendo de la lógica de negocio que tiene implementada, pues hará consultas o transacciones con la base de datos y guardará contenido, material en tu otro servidor, el cual se dedica a solamente tener almacenamiento. Ahora, uno de los temas que ya hemos revisado bastantes veces aquí en el canal es el tema de las aplicaciones monolíticas, ya que conforme la demanda va incrementando o los recursos que requiere tu infraestructura necesitan escalar, pues obviamente pasamos a un modelo de que en vez de tener un servidor podríamos llegar a tener pues una red de servidores o clústeres en las cuales pues ya poniendo un poco más de infraestructura pondrías algún gateway o un balanceador de tráfico, el cual dependiendo de qué tan saturado esté un servidor redirigirá las solicitudes HTTP a otro servidor para que atienda esa solicitud. Y a su vez también nuestra base de datos pues obviamente necesita también tener alta disponibilidad, unas copias por si falla o simplemente para tener una copia activa, la cual también esté constantemente respondiendo a las solicitudes o a las transacciones que se realizan dentro de tu aplicación web. Entonces, en el modelo tradicional pues nosotros seguimos configurando servidores de tal forma que no solamente nos tiene que preocupar el poner más cajas, sino también sincronizarlas y tener comunicación entre ellas, pues para que ninguna de estas tres partes se pierda durante el proceso de escalación. Esto al final para el usuario es transparente, pero a nosotros que nos toca implementar una aplicación de este tamaño, conforme va creciendo la demanda y los requerimientos, pues obviamente se hace mucho más complejo estar administrando muchísimos servidores. Ahora sí, dado este primer escenario, vamos a ver cómo podríamos construir una aplicación a nivel de arquitectura usando solamente serverless. Aquí digo, realmente el tema de serverless no solamente está limitado a temas de líneas de código o funciones como código, sino a prácticamente utilizar
la mayor cantidad de servicios necesarios en plataforma, la cual te evite tener que configurar o aprovisionar servidores, te evite tener que configurar alta disponibilidad o interconexiones o tener que hacer el deploy de más elementos como lo hacemos tradicionalmente en infraestructura como servicio o en una aplicación web normal tradicional de que todos conocemos. Vamos a empezar con el modelo serverless. Realmente todo parte de la solicitud HTTP de un usuario, en este caso para nuestra aplicación web, para presentar contenido multimedia. Entonces yo podría hacer una solicitud a una URL, el cual detrás de esa URL pues hay un servicio de hosting. Ahora aquí yo les voy a colocar para ambos servicios, tanto de Azure y AWS, cuáles son el nombre de los servicios que nosotros podríamos llegar a utilizar. En el primer caso pues vamos a ver que nuestra solicitud llega al hosting, ya puede ser Azure Static Web Apps o AWS Amplify. Este tipo de servicios lo que nos permite simplemente a través de, por ejemplo, de Git, poder hacer un remote, poder mandar un push y automáticamente estos servicios se encargan de aprovisionar nuestro sitio. Por ejemplo, tenemos un sitio web estático o un sitio web que solamente funciona con un frontend, que puede ser cualquier framework en JavaScript, por ejemplo React, Angular, Vue, Svelte, también podría ser .NET, cualquier otra plataforma que nos permita crear sitios full stack o de una sola página, o que simplemente nos permita tener un HTML y un JavaScript para hacer solicitudes. Eso podemos almacenar en este tipo de servicios como la solución más básica. Obviamente en nuestro servicio carga el HTML, pero si necesitamos pedir recursos, a lo mejor hay un video de introducción gratis o podemos tocar alguna canción o algún contenido multimedia pesado sin tener que estar logueados, entonces podremos hacer uso de un Content Delivery Network. Un Content Delivery Network o CDN es aquel servicio el cual se encarga de distribuir los assets o el contenido o recursos que necesita nuestro sitio web alrededor del mundo, de tal forma que los usuarios que estén en China no tengan que conectarse a Estados Unidos para traer el contenido. O al revés, no tenemos que esperar a que un usuario en Brasil se conecte a Italia para poder hacer una solicitud HTTP, lo que puede incrementar temas de latencia. Un servicio de CDN lo único que te permite es aprovisionar esos recursos y que esté disponible a modo de caché en diferentes países o regiones del mundo para que los usuarios puedan conectarse al punto más cercano y que la información o la solicitud tampoco tarde mucho tiempo. Y a su vez esa CDN va a tocar un servicio de almacenamiento o de storage, el cual va a ser exclusivo para poder meter ahí el contenido que nosotros queremos devolver en esa solicitud HTTP. Este tipo de servicios ya están configurados para poder georreplicarse, ya sea a nivel de zona, a nivel de región, incluso para tener varias copias a la vez. Entonces aquí nos estamos ahorrando el poder configurar servidores adicionales para cumplir esa función. Además de integrar todo el tema de seguridad, entonces podemos marcar contenido como público o el cual puede ser accedido por todos los que hagan una solicitud HTTP a nuestro sitio y poder generar tokens o permitir o denegar el acceso a contenido que necesita ser previamente autorizado o que necesita ciertos permisos para poder ser solicitado. Esto al final regresa a nuestro hosting y es así que el usuario pues puede ver el contenido, y hasta esta parte no hemos implementado ningún servidor y no hemos configurado ningún servidor o plataforma para poder desarrollar. Todo esto en cada uno de los servicios de las diferentes nubes se hace a través de una interfaz gráfica. Seleccionamos un par de clics y estamos listos para conectarnos. Incluso para la CDN podríamos no necesitar el hosting, ya que podríamos a través de la URL del activo hacer una solicitud. La CDN va a contactar al servicio de almacenamiento y nos va a traer de vuelta ese recurso. Entonces, incluso para ese tipo de actividades en donde tradicionalmente teníamos que tocar base con nuestro servidor web, aquí podemos hacerlo de forma inmediata en cada uno de los servicios.
Pero vamos a extender todavía nuestra funcionalidad para el sitio web o nuestra aplicación web. Imagínate que pues no solamente se trata de cargar un sitio web y cargar imágenes y a lo mejor un video de introducción, sino que también queremos que haya servicios de autenticación, poder consultar o insertar datos en una base de datos, hacer transacciones con ella y todo eso también para poder permitir traer contenido exclusivo que solamente tienen que ver los usuarios que ya están logueados en nuestra aplicación web. Vamos a ver cómo implementaríamos eso a nivel de serverless. Hoy en día muchos de estos servicios en la nube ya tienen implementado un servicio de API Management o administración de APIs, los cuales nos permiten definir APIs sin la necesidad de, por ejemplo, instalar un servidor o instalar una tecnología específica para eso. Es de forma visual que podemos crear APIs y decir bajo qué escenarios queremos que esas APIs devuelvan contenido o hagan solicitudes adicionales. Por ejemplo, para el caso de que queremos registrarnos o loguear un usuario, podemos utilizar también servicios de autenticación que están enfocados en permitir o negar el acceso dependiendo de cómo estemos configurando nuestra aplicación web. Y podemos manejar todo el tema de identidad, ya sea que, por ejemplo, para entrar a nuestra aplicación web requieras utilizar un doble factor de autenticación o que te permita manejar roles o que te permita conectarte con servicios externos como Google o Facebook para poder autorizarte y poder loguearte correctamente. Todo esto lo podemos administrar de nuevo sin implementar ningún servidor en la nube y ni en ningún lado. Y ahora sí viene, digamos, la parte conocida de lo que es el serverless. En este caso, imagínate que ya hacemos la solicitud para hacer un login o ya estamos logueados y entonces ya queremos acceder a un contenido, queremos hacer una transacción, queremos registrar nuevo contenido a través de funciones, que es comúnmente como le llamamos a los servicios que se encargan de ejecutarse bajo un escenario de código en el cual solamente te van a cobrar o solamente se van a ejecutar funciones basadas en un trigger o basadas en eventos o que estén ya programadas. Entonces, a partir de esto es que la función ejecuta un código, ya sea por ejemplo conectarse a un servicio de base de datos distribuidos, que puede ser SQL o no SQL. Aquí yo te pongo igual dos ejemplos en los cuales tampoco nos importa colocar un servidor, colocar una versión específica de un motor de base de datos, configurar clusters, configurar alta disponibilidad, configurar seguridad, porque ya hay servicios en los cuales solo te interesa colocar el contenido, hacer consultas, operaciones y permitir o negar dependiendo de quién está mandando esa solicitud. Al final, cada servicio nos va a regresar si la transacción fue correcta o incorrecta y todo ese ciclo se va a regresar hasta que llegue al usuario de nuevo. Y para terminar, también tenemos otro ejemplo muy común que podemos utilizar para un escenario serverless y es el caso, por ejemplo, de todo el tema de analítica. Esta es una de las áreas en donde el serverless funciona perfectamente porque es muy complicado replicarlo a nivel tradicional, donde tenemos que poner muchísimos componentes o muchísimas plataformas para lograr un resultado que a través de serverless se logra muy fácilmente. Imagínate que cada vez que se hace una transacción en nuestra base de datos, ya sea porque registramos nuevo contenido o solicitamos contenido, etcétera, toda esa data, al final, cada vez que ocurra una transacción que nosotros queramos mapear, va a ejecutarse otra función. En este código, a lo mejor lo que tiene que hacer es empezar con el tema de Data Lake o un lago de datos, los cuales nos permiten concentrar grandes cantidades de información, refiriéndonos un poco al tema de Big Data, ¿no? Y asociarlo a diferentes servicios, por ejemplo, de Machine Learning, para que a su vez podamos empezar a crear escenarios en los cuales no solamente ya el usuario está insertando información o está trabajando con datos, sino que también nosotros cada vez que se mueven los datos, nosotros estamos generando, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial para crear recomendaciones, para que, por ejemplo, el usuario cada vez que entre a su portal web vea recomendaciones de nuevo contenido que tiene que ver o recomendaciones sobre cómo optimizar las actividades que está haciendo. Es decir,
de fondo estamos generando actividades en las cuales ni siquiera necesitamos la interacción del usuario para poder estar creando nuevos insights o nuevas capacidades de inteligencia para después utilizar esos datos y empezar a mostrar la información relevante al usuario final. Entonces, es así como funciona a grandes rasgos una aplicación web manejada a nivel de serverless. Como ven, la diferencia es bastante, no solo porque no estamos manejando ya el concepto de servidores o de bases de datos como cajas, como sistemas operativos, como software, sino ya lo estamos manejando mucho a nivel de servicios, conectarnos a un servicio y que ese servicio a la vez, si requiere conectarse a otro, lo pueda hacer, que nos devuelva una solicitud o una respuesta y nosotros irla mapeando o irla manejando dependiendo del flujo que queremos para que al final pues todo eso se presente en una respuesta al usuario. Espero les haya gustado este video. No duden en dejarme sus comentarios. Me gustaría saber si ustedes ya están desarrollando aplicaciones web serverless. Si es así, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué nube están utilizando actualmente para hacer este tipo de aplicaciones modernas? ¿Qué les parece? ¿Creen que es el futuro? A diferencia de seguir manejando un esquema tradicional de infraestructura para montar todos los componentes necesarios para una aplicación web, o incluso si vale la pena mezclar estos dos mundos y hacer aplicaciones web híbridas en donde podamos todavía definir infraestructura para ciertos componentes, pero utilizar servicios como serverless o como el tema de las funciones para poder agilizar ciertas actividades o ciertos escenarios dependiendo de lo que nos pide nuestra aplicación web. Espero les haya gustado este video, no duden en dejarme su like. Si les gustó también los invito a que se suscriban al canal. Si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, de ver si no hay nada más, nos vemos la próxima.